Hoy estamos completando la serie de enseñanzas de la oración del Padre Nuestro dentro de la serie del Sermón del Monte. Y vamos a estar en la última frase, en la doxología final o palabra final de alabanza con la que normalmente hemos orado y la que normalmente leemos en la mayoría de nuestras Biblias, que termina el Padre Nuestro. El título de la enseñanza de hoy es precisamente porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración del Padre Nuestro la encontramos, su versión un poco más larga y más completa, y la que está dentro del Sermón del Monte que estamos estudiando, en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12, del 9 al 13. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, del 9 al 13: ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Hemos explicado que esta oración no es una oración para ser repetida, sino es una oración modelo para mostrarnos no las palabras que tenemos que orar, sino la manera en que tenemos que orar. Jesús no dice oren estas palabras, sino dice oren de esta manera. Él da un modelo, una forma, una manera de orar. Esa manera, de manera interesante, empieza con alabanza y termina con alabanza. Empieza reconociendo que Dios es nuestro Padre, que está en los cielos, y eso hemos explicado repetidas veces, que es tener la certeza de su amor, pero al mismo tiempo la conciencia de su soberanía. Luego nos lleva a pedir por lo más importante, por Él, porque su nombre sea santificado, porque su reino venga y porque su voluntad sea hecha. Y como vimos, de alguna manera, estas tres peticiones se resumen en la frase que así como es en el cielo, que su nombre es honrado, que Él reina y que su voluntad es hecha, que así sea en la tierra. Luego se traslada a nuestras necesidades, y en nuestras necesidades oramos por la provisión del pan, no mío, sino nuestro, de cada día, por el perdón no solamente de mis pecados y deudas, sino de nuestras deudas y pecados, y por la protección de Dios, pidiéndole que nos libre de caer en la tentación que generalmente surge tanto de nuestras pasiones como del enemigo, así resumiendo estas tres peticiones en que nos libre de todo mal, del mal que proviene por el hambre, del mal que proviene por la culpa no remitida y del mal que proviene por las tentaciones que surgen de nuestros deseos engañosos y del enemigo que todavía es el gobernador del mundo en el cual habitamos. Pero la versión de Mateo en las traducciones, generalmente las literales, digamos, la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, incluyen esta frase, que es la frase que está en el manuscrito griego más famoso, que fue el manuscrito que se usó para las traducciones más antiguas, el manuscrito del tiempo de la Reforma. Y esta última frase es una doxología que dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Algo interesante y que es importante enseñar y tener en consideración es que esta doxología no está en la versión del Padre Nuestro enseñada por Lucas.
enseñada por Jesús y registrada por Lucas, que solamente termina, ni siquiera está, sino líbranos del mal, sino solo está, no nos dejes caer en tentación. Pero no solamente, pero digamos eso es comprensible porque es otra versión y yo creo que Jesús seguramente enseñó esta oración en dos ocasiones diferentes y quizá no la enseñó exactamente con las mismas palabras. Pero lo que llama la atención es que aún en las versiones más antiguas, en los manuscritos más antiguos de Mateo, no aparece esta frase, no aparece esta doxología. De hecho, la primera vez que aparece es en la Didache, un documento que algunos citan o algunos fechan alrededor del año 100, algunos en el año 200, y ahí en la copia de la oración del Padre Nuestro que está en este Didache con un documento conocido como la Doctrina de los Apóstoles, sí está esta doxología, sí está esta frase, porque tuyo es el reino y poder y la gloria, pero en los manuscritos de Mateo más antiguos no está. Ahora, algunos han dicho de que esa no, o sea, Jesús no dijo esas palabras o que Jesús no quería que termináramos la oración de esas palabras porque no está en los manuscritos más antiguos, pero sería una conclusión completamente errónea suponer que el Padre Nuestro que Jesús enseñó, que está registrado en Lucas y aún en los manuscritos más antiguos de Mateo, iba a terminarse con la palabra tentación o juicio. O sea, es erróneo suponer que un judío orara sin una palabra final de alabanza a Dios. De hecho, la práctica palestina común en los tiempos de Jesús durante mucho tiempo nunca iba a ser terminar una oración con la palabra tentación o con la palabra juicio, si entendemos esa palabra peirasmos como el juicio final o como la prueba final o como la tentación final. Siempre en el judaísmo las oraciones a menudo se concluían con un sello que era una palabra de alabanza, solo que en las oraciones que enseñaban los rabinos dejaban a discreción del orador, del alumno, del seguidor, que formularan libremente la frase de alabanza a la persona que está orando. O sea, Jesús enseña una oración que termina en no nos dejes caer en tentación, pero cada uno de los que iba a orar esa oración no la iba a dejar ahí, sino que iba a agregarle una palabra como bendito seas por los siglos, como tú eres el rey, como alabado seas por siempre, cualquier tipo, simplemente la palabra aleluya, pero era común terminar el tiempo de oración con una palabra de alabanza. De hecho, es altamente probable que Jesús pretendía que cada persona que orara una oración siguiendo el Padre Nuestro como modelo le agregara al final una frase de alabanza, aunque él no necesariamente haya dictado una frase de alabanza exclusiva o obligatoria. Entonces, lo que se cree es que lo que la iglesia primitiva hizo fue lo que hacían los judíos y lo que Jesús seguramente pretendía que hicieran, agregarle esa frase de alabanza al terminar la oración que seguía la manera, el modelo que Jesús quería que oraran. Así, cuando el Padre Nuestro comenzó a usarse más en el servicio de la iglesia primitiva como una oración común, se sintió necesario, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, sintieron necesario establecer una fórmula fija de palabra final de alabanza o doxología. La palabra doxología significa eso, palabra final de alabanza. Es una palabra compuesta, logos es palabra, doxa es gloria o alabanza, doxología es una palabra de alabanza. El punto es que desde el año 200 en adelante, la oración del Padre Nuestro se ha repetido históricamente por la iglesia con esta frase final, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Los primeros cristianos que lo desarrollaron entendieron correctamente que el Padre a quien los creyentes ofrecen sus peticiones es más que digno de alabanza y sintieron necesario, aunque los manuscritos originales escritos por Mateo
no incluyeran esta frase final de alabanza, ni tampoco la incluyera Lucas. Ellos sintieron la necesidad de incluirla y de establecerla. La mayoría de eruditos, vuelvo a repetir, creen que la primera forma de doxología fue probablemente porque tuyo es el poder y la gloria para siempre. ¿Por qué? Porque en algunos escritos antiguos, creo que en algunas de las versiones de la Dida G, porque hay como varios manuscritos, varias copias, algunas terminan la oración solo diciendo porque tuyo es el poder y la gloria para siempre. Más adelante se agregó en ya los manuscritos más nuevos el término porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y de hecho el término reino es el único que aparece en la oración. De hecho el término poder no se usa mucho en Mateo y se usa para referirse a milagros en otra ocasión. Y el término gloria tampoco se usa mucho en Mateo, aunque sí se usa cuando se anuncia que el Hijo de Dios vendrá en su gloria. Entonces no son términos que parecen ser originales del Sermón del Monte, pero sí son términos que fueron tomando preeminencia en la iglesia conforme se fue predicando la resurrección de Cristo y el hecho de que él era el Mesías. Joacín Jeremías escribe al respecto: si uno se aventura a resumir en una sola frase el misterio inagotable de las pocas frases en el Padre Nuestro, hay una expresión preeminentemente adecuada. Esta frase es escatología realizada. De alguna manera, el Padre Nuestro es una oración que ve hacia la era del reino y lo pide al presente. De alguna manera es una petición por conectar esa escatología para que se realice en mi vida hoy, como lo hemos visto. Pedimos por el pan de vida de la era mesiánica para que podamos desde ya recibir esa satisfacción comiendo a Cristo, que es el pan de vida. Pedimos por el perdón completo, que es algo de la era de la salvación, para que ya empecemos a caminar libres de la culpa. Pedimos por la liberación de la tentación final, para que ya empecemos a caminar en esa santidad que vamos a tener allá, pero que empezamos a tener en breves momentos aquí. Y pedimos para que el nombre de Dios, que va a ser totalmente santificado en el futuro, sea ya santificado en nuestras vidas, para que el reino de Dios, que va a ser establecido en el futuro, venga ya a nuestras vidas, y para que la voluntad de Dios, que va a ser hecha total y completamente en el futuro, se haga ya en nuestras vidas. Entonces, ¿qué mejor resumen de reconocer que ya en nuestras vidas Él está reinando, que ya en nuestra vida su poder nos está trayendo satisfacción y protección, y que ya en nuestras vidas Él está recibiendo la gloria porque honramos su nombre, porque anhelamos que su voluntad sea hecha y porque dependemos de Él y eso le glorifica? Entonces, ese entendimiento de que la oración ve hacia el futuro, pero trae del futuro hacia el presente, o pide que esa escatología se realice ya en nuestra vida, de alguna manera nos hace comprender por qué la iglesia decide establecer esta frase para cerrar la oración. ¿Por qué? Porque ya estamos en la era de la salvación, porque ya Cristo vino y con él vino el reino, ya se inició el reino, todavía está creciendo, todavía se está expandiendo, todavía está leudando, todavía está en secreto, como todas las parábolas que Jesús enseñó, pero ya es una realidad de nuestra vida. Entonces, como ya esa consumación está otorgada y ya la presencia del Señor irrumpió en nuestras vidas, ya podemos decir con certeza que Él ya reina en nosotros, que Él ya ha traído su poder, trayendo un nuevo nacimiento y trayendo transformación, y que Él ya es glorificado cuando la iglesia es iglesia, cuando la iglesia asume el llamado que Dios le ha dado, el ser sal, el ser luz, el reflejar a Cristo. Cuando nos topamos con frases que parecen no estar en el escrito original inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos toca es corroborar si estas frases que han sido tradición en la iglesia, que han recorrido la historia de la iglesia, no contradicen la evidencia
del texto original inspirado, y eso es lo que vamos a hacer un poco en la enseñanza de hoy. Si es una verdad extraída de las Escrituras, podemos aceptarla, pues no contradice la verdad revelada por Dios. Y vamos a ver que ninguna de estas palabras contradice la verdad revelada por Dios. Tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino es la primera frase. Ahora nos preguntamos, ¿es una verdad escritural que tuyo es el reino? Revisemos algunos pasajes de la escritura y voy a y rápido, pero yo creo que todos sabemos que sí, pero qué lindo ver que esa frase no se la inventaron de la nada, sino que tiene mucho respaldo en todas las escrituras que Dios ha inspirado. Por ejemplo, el Salmo 45:6, el salmista le dice a Dios, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú eres rey. Tu trono es eterno. Tú estás sentado en tu trono porque tuyo es el reino y tienes un cetro de equidad, de justicia. O sea, la verdad no es la misma frase, pero la verdad está contenida. Daniel 4:2 y 3 dice, me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosos sus milagros. Aquí está contenido también el tema del poder. Su reino es un reino eterno y su señorío de generación en generación. Daniel está confesando que el reino de Dios es el reino eterno y verdadero. Tuyo es el reino, es una verdad. Salmo 145, del 8 al 13 nos dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Señor, todas tus obras te harán gracia y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. ¿De quién es el reino? De Él. ¿De quién es el poder? De Él. Entonces, de hecho, aquí están las tres palabras, gloria, reino y poder. Entonces vemos que dentro de su compasión, misericordia, bondad, que son temas que se están repitiendo en el Padre Nuestro, clemente y compasivo, tiene relación con perdón a nuestros pecados. El Señor es bueno y su compasión tiene relación con danos el pan de cada día. Todas tus obras te harán gracia, tus santos te bendecirán, tiene relación con santificado sea tu nombre. Entonces vemos cómo se conecta y hay un entendimiento de la conexión de las peticiones del Padre Nuestro con el hecho de que a Él le pertenece el reino, de que Él le pertenece el poder y de que Él tiene gloria. Para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Vuelve a repetir gloria, vuelve a repetir reino. Majestad está conectado con reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Entonces vemos cómo, ¿por qué podemos orar que venga su reino? Porque hay un reino del cual es el rey y aunque hay oposición en el mundo porque él lo ha permitido, él es soberano. Su reino está ahí en el cielo y en la tierra, obviamente se va a establecer cuando él así lo decida. Pero es algo totalmente bíblico. Apocalipsis 11, el 15 al 17, para pasar al Nuevo Testamento, vemos el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Vean que es interesante porque Jesús está enseñando a hacer una oración hacia el Padre, pero en medio de eso, él mismo en su ser está respondiendo esa oración porque él mismo está encarnando y trayendo el reino y lo va a traer al final. Pero aquí el reino del mundo, el reino de los cielos ya pertenece a Dios, pero el reino del mundo, donde los reyes de la tierra se tratan de liberar de sus cuerdas, de sus cadenas y de oponerse a la voluntad del rey, en algún momento Cristo lo toma y viene a ser de nuestro Señor Jesucristo y él reinará en los cielos y en la tierra por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron y adorando a Dios, diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Tuyo es el poder, tuyo es el reino. El reino es de Cristo, y si él todavía no reina es porque todavía no lo ha tomado, pero le vamos a dar gracias cuando él lo haya tomado, y le damos gracias porque aunque no lo ha tomado en el mundo exterior, ya lo tomó en nuestros corazones. Apocalipsis 19, 6 y 7 dice: Oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes tronos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, un día nos vamos a regocijar porque ya él reinará por completo cuando su reino haya venido. La segunda frase, tuyo es el poder, ya vimos que está incluido en algunos de los pasajes que ya leímos, pero no está de más ver otros pasajes y que también se conectan con reino. El Salmo 93, 1 y 2, por ejemplo, dice: El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. De él es el reino y también de él es el poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible desde la antigüedad, está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. De él es el reino, de él es el poder, él decide qué hacer y qué permitir. Job 12, 13 al 15 dice: En él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Él derriba y no se puede reedificar. Aprisiona a un hombre y no puede ser liberado. Él retiene las aguas y todo se seca. Él envía las aguas e inundan la tierra. El poder, la mayor capacidad le pertenecen a Dios. Él es el que tiene el poder. Salmo 59, 16 dice: Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y refugio en el día de mi angustia. Entonces, Él tiene el poder para librarnos de la tentación. Él tiene el poder para proveernos el pan de cada día. Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Él tiene el poder para traer su reino, para hacer su voluntad, para que su nombre sea santificado. Salmo 68, verso 28. El Dios tuyo ha mandado tu fuerza. Muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros. ¿Por qué podemos orar? Porque Él ha obrado por nosotros, mostrando su poder, y Él va a seguir mostrando su poder, atendiendo nuestras peticiones. Verso 33, canten al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él da su voz poderosa. Atribuyan a Dios fortaleza, su majestad, el reino es sobre Israel y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo da fortaleza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Aquí vemos también cómo de él es el poder y tres áreas en las que se manifiesta su poder. Número uno, su poder se manifiesta en su voz. Él habla y algo es hecho. Él decreta y las cosas se hacen. Si él dice hasta aquí, es hasta aquí. Si él dice vete, el enemigo se va. Si él le dice a un demonio fuera, tiene que huir. Su voz es poderosa. Él da una orden y le dice a la tierra produzca y la tierra produce. Le dice a alguien vive y surge la vida. Su poder se manifiesta en su palabra. Tuyo es el poder y tú manifiestas su poder cuando hablas. Pero también dice que su poder está en los cielos. Entonces, su poder lo envía desde su habitación, desde los cielos. Los cielos debemos de entenderlo como el lugar donde Dios habita, no como la atmósfera, no como que no
como lo que está más allá de Plutón y de Saturno. No, 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 es otra dimensión, es un mundo paralelo llamado los cielos, donde Dios habita. No está al alcance de la distancia desde este universo, porque no se relaciona con distancia física, sino con un traslado espiritual. Pero Él es el que da poder a su pueblo. Entonces, Él nos da el poder para no caer a la tentación, por ejemplo. Entonces, su poder también se manifiesta en su pueblo. Él le da el poder a su pueblo para poder santificar su nombre, para poder obedecer sus mandamientos. Salmo 77, 14 y 15. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces, ¿cómo manifiesta él su poder? Salvando. Por eso Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en otro pasaje es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para nosotros. Hay un poder que pertenece a Dios que se manifiesta redimiendo a su pueblo. Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Aquí el poder ya no solo pertenece al Padre, sino también le fue dado al Hijo. Y con ese poder él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios ha venido a nosotros. Y la Biblia dice que cuando él sanaba y echaba fuera demonios, él estaba actuando en el poder de Dios. Y obviamente lo hacía para la gloria de Dios. Reino, poder y gloria se conectan nuevamente. 1 Corintios 2:4 dice Pablo, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque no era Pablo hablando, sino era Dios hablando a través de él, y a través de ese mensaje Dios regeneró, hizo nacer de nuevo, transformó vidas, porque la mayor evidencia del poder es el poder transformador del evangelio, no a través de milagros tangibles primariamente, sino a través de la transformación de mentes y corazones que estaban entenebrecidos por las tinieblas. Tuya es la gloria. Éxodo 33, 18 y 19. Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Ven qué interesante, porque el Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. La gloria de Dios es la reunión de todos sus atributos. La gloria de Dios es de alguna manera su bondad, como él dice, su nombre, su misericordia, su compasión. Todo eso está incluido entre la gloria de Dios. Su santidad, su justicia son partes de la gloria de Dios. Entonces, eso es sumamente interesante, porque la gloria le pertenece a Dios y él nos la revela en la medida que le conocemos más. Deuteronomio 5:24 dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. El Señor nos ha mostrado su gloria porque de él es la gloria. Su gloria es su grandeza, es su voz, su expresión, es cuando él se da a conocer, él está mostrando su gloria. Y parte de lo que hace la oración del Padre Nuestro es revelarnos a Dios como Padre, la santidad de su nombre, su voluntad, que él es rey. Entonces, encuadra perfectamente reconociendo
que el de él es la gloria. Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo lo que Dios ha creado también es una expresión de su gloria, y cuando Él nos da el pan, cuando Él nos da perdón, cuando Él nos da todo lo que nos da, también es una expresión de su gloria. Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Vemos que aquí ya se unen nuevamente, se vuelven a unir el reino, la gloria y el poder. Él es el rey, de él es la gloria y él es poderoso. Y aquí está hablando proféticamente de Cristo también. Salmo 29:1 y 2, tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. Adoren al Señor en la majestad de su santidad. Y vemos que nuevamente se está conectando aquí el término gloria con poder, y majestad alude a reino. Entonces, claramente la Biblia enfáticamente es una verdad bíblica que está en todo el texto bíblico, que de él es la gloria, de él es el poder y de él es el reino. Salmo 110:2 y 3, el Señor extenderá desde Sión tu cetro poderoso, diciendo, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la gloria de las santidades del seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. En la alabanza al Señor se está reconociendo su cetro, aludiendo a su reino, su poder y su gloria. Entonces vemos que es común que cuando se alaba a Dios se reconoce su reino, su poder y su gloria. Mateo 16:27 también dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está conectando lo que la oración está pidiendo, la venida del reino, la venida, el cumplimiento de la profecía de que Dios defiende la santidad de su nombre y el hecho de que haga su voluntad. Eso se va a cumplir cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre, obviamente con gran poder, a establecer su reino. Mateo 24:30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gran gloria, que viene, como he dicho, para establecer su reino. Entonces, la palabra de alabanza final está recordando no solamente lo que Dios ya es en los cielos, sino lo que Cristo va a traer en la época del reino, que es lo que la oración está pidiendo para que sea una realidad ya en nuestro presente, y para que esa era del reino irrumpa nuestra vida ahora. Segunda de Corintios 3:7 y 8 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras sobre piedras vino con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria? O sea, ya hay una gloria para nosotros hoy a través del ministerio del Espíritu, a través del ministerio de la justificación. Hubo destellos de gloria en el antiguo pacto y hay una mayor gloria en el nuevo pacto. Reconocemos algo que ya Dios está dando a su iglesia. Juan 17:22 al 24, Jesús ora y le dice al Padre, yo les he dado la gloria que tú me has dado. Ya el Señor nos ha dado una gloria para que sean una sola cosa. Así también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como me has amado. Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor nos ha dado gloria y también nos ha comisionado para que a través de nosotros el mundo vea su gloria y nosotros veamos su gloria en la iglesia a través de la oración, a través de la relación con Él. Y de alguna manera, pero la oración no se queda ahí, sino dice por todos los siglos o por los siglos de los siglos, dependiendo la traducción. Y esto es algo que también es una verdad que está corroborada en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 72:19 dice, bendito sea su glorioso nombre, para siempre. Es una expresión paralela, llena
de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Salmo 145, 1 y 2 dice, te exaltaré mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te alabaré y te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuándo le tenemos que alabar? Para siempre, por los siglos de los siglos, por todos los siglos necesitamos alabarle. Romanos 11:36, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas, que también están resumidas dentro de la oración del Padre Nuestro. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos en oración o entendemos en meditación, según el poder que es de él, pero que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Esto sí es texto inspirado, y en el texto inspirado Dios nos está llamando a darle gloria por los siglos de los siglos y a terminar con amén. Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. El Padre nuestro es pedir las necesidades, el pan nuestro cada día, el perdón es también una necesidad, la liberación es también una necesidad. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está esa terminación de alabanza que es congruente con todas las oraciones. Primero Timoteo 1:17, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, al sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reconocimiento de su reino y obviamente de su poder y gloria con los demás atributos de su reino nos hacen darle gloria por los siglos de los siglos y terminar con amén. Segundo Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala, líbrame de caer en tentación, me traerá salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vean cómo se conecta y hay una derivación en conexión con la oración que sí nos hace entender por qué la oración se termina con esta frase, aunque no esté en el autógrafo original. Hebreos 13, 20, 21, y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Hágase tu voluntad, es parte de la oración del Padre Nuestro, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, el hacer su voluntad viene de él, y por eso merece gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11, el que habla conforme a las palabras de Dios, el que sirve luego conforme a la fortaleza que Dios da, para que todo sea glorificado Dios mediante Jesucristo, sea glorificado, santificado sea tu nombre. Hay una conexión a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A quien es, de quien es el reino. Primero Pedro 5, 10 y 11, y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, él mismo los perfeccionará, perdonará vuestros pecados, afirmará, fortalecerá y establecerá, librará de toda tentación. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es otra manera de decir, él nunca va a dejar de darles el pan de cada día, él les va a perdonar sus pecados y él los va a guardar de la tentación. Por eso deben darle gloria por los siglos de los siglos. Segunda de Pedro 3, 17 y 18, por tanto, amados, sabiendo de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Él los va a librar de la tentación, él los va a hacer crecer en el pan de la palabra, del conocimiento cada día. Él merece gloria por la eternidad. Vemos que es congruente. Judas, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, nuevamente, no nos dejes caer en tentación, y para presentarlo sin mancha, perdona nuestros pecados, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Ahí está el reino, el poder y la gloria. Apocalipsis 1, 5 y 6, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre, al sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él es el soberano, él nos ama, por eso le llamamos Padre nuestro, él nos libertó de nuestros pecados, perdona nuestros pecados, y él nos capacita.
y por eso merece gloria. Apocalipsis 5, y decir a toda cosa creada sobre la tierra, bajo de la tierra, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, honra, gloria, dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Esto nos lleva a entender por qué la oración del Padre Nuestro, la iglesia decidió terminarla de la manera en que la terminó. Clamaban a gran voz, Apocalipsis 7, 10 al 12, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles delante de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono, adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya vimos que de Él es el reino, es claramente una verdad escritural, de Él es la gloria, es claramente una verdad escritural, de Él es el poder, es claramente una verdad escritural, que todo eso es por todos los siglos, es claramente una verdad escritural. Y terminamos con amén, que ya lo hemos visto en muchos de los pasajes que acabamos de leer, es también una finalización correcta de las oraciones bíblicas en la manera escritural. ¿Qué significa amén? Amén es un acróstico judío de 4 palabras judías, que es Adonai, que significa Señor, Melech, que significa Rey, Emet, que significa verdad o verdadero, y Neeman, que significa fiel o fidelizador. Y de alguna manera lo que está diciendo es, Señor, tú eres Rey verdadero y fiel. Y sintetizado puede decir, verdad es el Señor Rey, fiel es el Señor Rey. ¿Qué quiere decir cuando usamos esta palabra al terminar la oración? Que debo estar en la certeza de que el Padre Celestial acepta estas peticiones porque se basan en la verdad y las atiende, pues Él mismo nos ha ordenado orar así y es fiel en atendernos. O sea, es una declaración de que Él es verdadero, de que Él es fiel, de que Él es Señor y de que Él es Rey. Ahora, entonces viene la pregunta, aunque esto no esté en el autógrafo original de Mateo, vamos a seguir cerrando la oración con estas palabras. Blomberg aconseja sabiamente, aunque probablemente la doxología no haya sido parte del autógrafo de Mateo, sin embargo ofrece una conclusión muy apropiada y nadie necesita campaña para eliminar su uso en las iglesias de hoy. Los cristianos regularmente y correctamente pronuncian muchas cosas en oración que no citan directamente los autógrafos de las Escrituras. En algún momento los padres apostólicos definieron terminar la oración del Padre Nuestro de esta manera, y aunque no haya estado en el escrito original de Mateo, es claramente una verdad escritural y es claramente algo que la iglesia ha confirmado en 2000 años de historia como una palabra de alabanza adecuada para cerrar siguiendo cualquier oración que siga este modelo. Ahora quiero nada más hacer alguna reflexión general de la oración del Padre Nuestro y quiero terminar con con algunas frases que nos ayudan y con algunas cosas que también hemos comentado con algunos de ustedes o de algunos de sus comentarios. Uno de los mayores desafíos para la mayoría de los creyentes es crecer y mejorar en su vida de oración. Los discípulos tenían este mismo desafío y por eso Lucas nos muestra que ellos le piden al Señor que les enseñe a orar y Él les enseña la misma oración que había enseñado en el Sermón del Monte, porque lo que les quiere es dar un modelo donde Él está afianzando la enseñanza. En su enseñanza, Jesús, más que darle frases a repetir, les recuerda la importancia de acercarse a Dios con un entendimiento correcto de quién es Él. Él es el Rey, Él es su nombre santo y Él tiene una voluntad decretada, Él tiene un plan perfecto. Pero también es un recordatorio de las promesas que Él ha hecho. Él prometió defender la santidad de su nombre, Él prometió un reino de justicia, paz, gozo y abundancia, y Él prometió un plan perfecto donde la maldición iba a dejar de ser. Entonces, oramos entendiendo quién es Él, pero también entendiendo lo que Él ha prometido. O sea, eso es base. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Oren desde la realidad de quién es Dios y desde la realidad de lo que Él ha hablado. Enfaticen lo que Él enfatiza en su palabra.
La santidad es como importante en su palabra, la santidad es su nombre, su reino, su voluntad. Por otro lado, también la oración nos muestra lo importante que es acercarnos a Dios con una conciencia correcta de quiénes somos nosotros. Somos pobres en espíritu, somos pecadores, somos hambrientos, somos proclives a caer en tentación, somos seres, pero también somos parte de una comunidad y por eso no oramos individualmente, sino oramos comunitariamente. Somos dependientes pecadores con la tendencia a ser sentados y seducidos por el mal. Entonces, nos muestra la oración, número uno, como un reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hablado, pero también como un medio de llegar a Él en dependencia, en confesión, en confianza, en anhelo, como un medio para entrar en relación con Él. Y estos conceptos, obviamente los voy a repetir quizá con otras palabras. Entender que Jesús estaba enseñándoles a orar al mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, que prometió defender la santidad de su nombre, que prometió un reino, nos ayuda a comprender también que Dios es un Dios que no cambia, que Él es santo y temible, pero que también está dispuesto a acercarse a nosotros, que Él se ha dado a conocer a través de su Hijo, que Él está dispuesto a perdonarnos, a darnos refugio y victoria contra el mal, que es un Dios bueno, confiable, aunque también es soberano y rey y que no compartirá su gloria con nadie. Jesús nos enseña en la oración elementos que son muy importantes, el conocer a Dios y el conocer sus propósitos, así como el conocernos a nosotros mismos. Jesús se enfatiza principalmente en todo el Sermón del Monte, pero principalmente o enfáticamente en esta oración, la importancia de mostrar la actitud adecuada, viniendo ante Él tanto en amor al llamarle Padre, en confianza al llamarle Padre, pero en temor reverencial al recordar que Él está en los cielos, que Él no es igual a nosotros, con una pasión primero porque Dios sea conocido, glorificado y obedecido, que eso está incluido en las primeras peticiones, que su nombre sea santificado, que su reino venga, es decir, Señor, que tu nombre, que otros vean la santidad de tu nombre y te conozcan, te glorifiquen, te obedezcan, con una necesidad también de depender continuamente de Él, que día a día yo espere mi pan de ti, espere mi perdón de ti, espere mi protección de ti, esa necesidad de dejar que Él llene, que Él satisfaga nuestras necesidades materiales y espirituales y que podamos también imitarle, como yo también perdono, es esa necesidad de lo que tú has hecho por mí, que yo lo pueda extender a otros, que yo pueda caminar y vivir imitándote, que yo pueda extender gracia a otros desde la gracia y el perdón recibido y que yo también encuentre refugio en ti en medio de las adversidades, en medio del tiempo de prueba, librándome de la influencia del mal que me tienta a dejar de confiar en ti. Eso lo enfatizamos. Entonces, es esa petición. John Stott señala las últimas tres peticiones que Jesús pone en nuestros labios son bellamente completas. Cubren en principio todas nuestras necesidades humanas, material, pan de cada día, espiritual, perdón de los pecados y moral, liberación del mal. Lo que estamos haciendo cada vez que oramos esta oración es expresar nuestra dependencia de Dios en cada área de nuestra vida humana. Charles Quarles comenta, cuando los discípulos de Jesús oran, Él quiere que reflexionen constantemente sobre su dependencia de Dios para todo, su supervivencia, su salvación y su santificación. Cuando Dios provea su pan de cada día, su perdón misericordioso y el rescate de las tentaciones a las que de otro modo habrían sucumbido, se les recordará que todas las cosas buenas vienen de Él y le concederán la alabanza que se le debe. O sea, el entender que pedimos esto y recibimos de esto de Él nos hace vivir en un constante gratitud de que si tenemos pan, si somos perdonados y si no caemos ante muchas tentaciones es porque de Él lo recibimos y eso nos ayuda a enfocarnos más también en las primeras peticiones, en darle importancia a la gloria de su nombre, a la obediencia a sus propósitos, a su voluntad, a dejarnos señorear o reinar por Él, gobernar por Él. Carson escribe, hay mucho que aprender acerca de la oración. La mayoría de nosotros somos poco más que novatos. Uno de los estudios más provechosos de la escritura es el examen de las oraciones registradas en sus páginas. Luego, por supuesto, el estudiante necesita practicar lo que ha descubierto, pero independientemente de cuánta riqueza se encuentre, no se encontrará con una oración más abarcadora, más puntiaguda, más ejemplar que la oración modelo del Señor. Hermoso lo que él pone. Algo interesante
es que esta oración que Jesús nos enseña a orar, número uno, no es la oración que él ora, y número dos, es una oración para hoy. ¿Por qué no es la oración que él ora? Porque él no le pide perdón al Padre por sus pecados, porque él no peca, porque él no le pide al Padre que lo libre de la tentación, porque él mismo no va a ceder ante la tentación. Por eso él no dijo, yo oro así. No, él dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Ahora, vamos a adorar a Dios por siempre, pero esta oración modelo aplica para esta etapa que estamos viviendo aquí. ¿Por qué? Porque cuando el reino venga en plenitud, ninguna de estas 6 peticiones tendrá sentido de ser. Ya no le vamos a pedir sea santificado tu nombre, porque el nombre del Señor será santificado y glorificado por todos. Toda rodilla se doblará ante él. Ya no le vamos a pedir que venga su reino, porque su reino ya habrá venido. Le diremos lo que dice Apocalipsis. Te alabamos, Dios, porque has tomado tu reino y has comenzado a reinar. Nada se opondrá a su voluntad. En todo se hará la voluntad de Dios, entonces ya no tendrá sentido pedirle que se haga su voluntad, porque su voluntad va a ser hecha. No le pediremos el pan de cada día porque habrá provisión abundante. Habrá riquezas en todo sentido. Ya no tendremos deseos no satisfechos, sino que tendremos abundancia de satisfacción. Ya no le pediremos perdón de pecados porque habremos sido glorificados, habremos sido vestidos de inmortalidad, de incorrupción, hechos totalmente santos, siendo como Él es, sin presencia de pecado en nosotros. Será maravilloso. Y el enemigo y el mal habrán sido destruidos. La naturaleza pecaminosa en nosotros habrá sido eliminada, así que ya nada nos tentará y no tendremos necesidad de ser librados de ningún mal, porque no habrá ningún mal. Ahora, como vimos, como en algún momento comentamos, esta oración exalta algunos de los atributos principales de Dios. La petición santificado sea tu nombre nos hace pensar en el atributo de su santidad. Él es santo, santo, santo. La petición venga a tu reino nos hace pensar en el atributo de su soberanía y nos hace recordar que Él es el soberano de los reyes de la tierra y que Él reina sobre todo, que al final de todo Él está en control. La petición hágase tu voluntad nos hace recordar que Él es sumamente sabio y tiene un plan perfecto y misterioso que le ha revelado a sus santos apóstoles y profetas y que ese plan nos incluye a nosotros y que eso es maravilloso. La petición, danos el pan nuestro cada día, nos hace recordar su bondad infinita. Él constantemente está cuidando de su creación y cuida también de nosotros. La petición, perdona nuestras deudas, nos hace recordar sus atributos de misericordia, gracia y justicia, o de misericordia y justicia. Por un lado nos perdona por su misericordia, pero también honra su justicia cuando nos justifica, porque Él es el justo y el que justifica, porque la base para ser perdonados es la muerte de Cristo en la cruz y es una expresión ahora no solamente de misericordia, sino también de justicia cuando recibimos perdón, porque lo recibimos en base al sacrificio perfecto que Jesús hizo. Y la petición, no nos dejes caer en tentación, nos recuerda su omnipotencia. Él tiene la capacidad para hacer todo lo que Él quiera hacer y para vencer y librarnos del mal. La oración modelo también nos ayuda a reconocer y nos hace reconocer su amor cuando nos invita a llamarle Padre. Nos hace reconocer su santidad cuando nos invita a orar porque su nombre sea santificado. Nos hace reconocer su soberanía y parece repetitivo, pero visto desde otro punto de vista, cuando nos hace pedir por su reino y su voluntad. Nos ayuda también a reconocer no solamente su bondad infinita, sino también nuestra necesidad cuando nos enseña a pedir por el pan de cada día. Nos enseña a reconocer no solamente su misericordia y justicia, sino también nuestra condición y naturaleza pecaminosa cuando nos guía a pedirle perdón. Y nos hace reconocer no solo su poder, sino principalmente la necesidad que tenemos es de reconocer el riesgo que corremos al fácilmente ser seducidos por la tentación. Por otro lado, es importante ver lo que era la oración en el Antiguo Testamento y la oración, el entendimiento que los judíos tenían de la oración. El hebreo era tefilá, del verbo leipalel, que significa entrar en juicio o presentarse ante el juzgado.
sobre todo el tema oración e intercesión, se entendía como exponer un caso, ya fuera personal o a favor de otros, ante el juez justo para conformarse a su voluntad y a sus estatutos a través de peticiones y confesiones. En la oración nos dirigimos a Dios juzgando nuestra postura y situación ante su juicio, por lo que la oración no está orientada a cambiar a Dios, sino en cambiarnos a nosotros mismos con el fin de alinearnos a su voluntad. La oración no es una ruta de comunicación para sacarle favores a Dios, es juzgarnos delante del juez para poder recibir corrección y guía para caminar según el agrado de Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 32, 6 al 8. Dice, por eso orará a ti todo piadoso en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Y dirá, tú eres mi refugio, me guardarás en tiempo de angustia, con cánticos de liberación me rodearás continuamente. La respuesta del Señor es, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él llega a ser juzgado y Dios en su juicio le hace entender y le muestra el camino en que debe andar. Un último, una última enseñanza que quiero trasladar es que no toda oración es entrar en su presencia. Toda oración, yo creo que toda oración es escuchada, pero creo que, no sé, es como si llegáramos ante alguien y entramos en la antesala, en el vestíbulo, y la persona está ahí adentro, y entonces venimos y decimos, es que venía para pedirte esto y esto y esto, nos damos la vuelta y nos vamos. No le dimos el abrazo, no le dimos un beso, no lo saludamos, no escuchamos su respuesta y a veces, muchas veces, eso es lo que pasa con la oración. Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, primero desconéctate y trata de conectar con Dios para poder orar. Ora a tu Padre que está en secreto. Estaba meditando hace poco sobre el Salmo 25, 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá el camino que debe andar, en prosperidad habitará su alma y su descendencia será. Y vemos que aquí primero Dios se manifiesta como un maestro, pero luego hay un cambio y dice los secretos, los misterios, las cosas que Dios no le cuenta a todos, las cosas que no están necesariamente en su revelación general, son para los que le temen. Ya Él les hará conocer su pacto. El pacto es un tema de unión, es un tema de amistad. Entonces, hay un inicio de un temor a Dios cuando nos dejamos instruir por Él y cuando meditamos en Él, pero la idea de la oración es pasar a la recámara donde Él está, tener una comunión con Él y dejar que Él nos dé a conocer, nos responda y nos dé a conocer cosas que necesitamos oír. No toda oración, no en toda oración Dios se da a conocer al que está orando. Efesios 3:12, Pablo dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de él. O sea, algo que no se tenía, ahora lo tenemos. Y aquí la palabra seguridad es la palabra parresía, que es denuedo, que es valentía, que es, o sea, tenemos algo que antes no teníamos. Una valentía, un valor, y de alguna manera me recuerda como la iglesia decía, nos atrevemos a decir Padre nuestro. O sea, cuando oramos deberíamos de entender que es un atrevimiento entrar en la presencia del Dios Santo y deberíamos recordar con quién estamos hablando. Y entender que el acceso lo dio Cristo. Hebreos 10, 19 al 22 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, y aquí nuevamente la confianza no es en nosotros, sino es en la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que no existía antes, que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Pero ese acerquémonos conlleva una preparación. De alguna manera el sacerdote cuando llevaba, o sea, mucho pueblo oró en el antiguo pacto. Oraban desde sus casas, oraban desde sus campamentos o iban al atrio para orar. De hecho, en la hora del sacrificio era una hora de oración y la gente alababa y oraba. Pero orar y entrar al lugar santísimo eran dos cosas totalmente diferentes. Para entrar al lugar santísimo, número uno, era una sola vez al año y el sacerdote tenía que usar una ropa especial, lavarse, limpiarse, prepararse, santificarse,
y llevar hasta sangre, si no, no era permitido. Muchos hoy oramos como oraban todo el pueblo del Antiguo Pacto y muchos no aprovechamos el acceso que tenemos, que antes no estaba abierto y que ahora sí está abierto. Pero aunque ya está abierto y aunque ya es accesible, muchos no lo aprovechamos. ¿Por qué? Porque requiere una preparación. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. O sea, hay un proceso, hay un tiempo que se requiere antes de llegar al lugar santísimo en purificar nuestro corazón, en afirmarnos en la fe, en sincerar nuestro corazón y en purificar nuestra conciencia. Y obviamente eso empieza recibiendo su perdón, entendiendo su verdad, meditando en eso y tratando de conectar con Dios hasta que logremos entrar. Eso lleva un tiempo. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Inician y terminan tus oraciones con alabanza a Dios? ¿Eres consciente que al orar debes buscar entrar en la presencia del Creador de todo, del Juez justo, del Dios Santo y al mismo tiempo de tu Padre? O sea, hermanos, para orar hay que orar. Y los primeros minutos de oración no es oración, los primeros minutos de oración es el protocolo de lavamiento y de preparación en el camino a. Lo malo es que muchas veces nos quedamos en el protocolo y ya no llegamos a. Yo reconozco en mi realidad y en la realidad de mucha gente que ve orando a mi alrededor que pocas veces logramos entrar al lugar santísimo. Busca tu corazón al orar genuinamente, rendirse ante Dios y depender de Él y recibir de Él la fortaleza espiritual para poder vivir para su gloria. Antes de orar, quiero leer un himno que compuso William Walford, un pastor metodista que vivió del 1772 al 1850 y creo que compuso esta canción o este himno alrededor de 1829, si no mal recuerdo. Se llama Dulce Hora de Oración. Dice así, dulce hora de oración, dulce hora de oración, que me llama de un mundo de cuidados y me pide que llegue al trono de mi Padre, para darle a conocer todos mis anhelos y deseos. En temporadas de angustia y dolor, mi alma a menudo ha encontrado alivio y a menudo escapó de la trampa del tentador a tu regreso, dulce hora de oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración, las alegrías que siento, la dicha que comparto de aquellos cuyos espíritus ansiosos arden con fuertes deseos por tu regreso. Con tal anhelo me apresuro al lugar donde mi Salvador muestra su rostro y gustosamente tomo mi puesto allí y te espero, dulce hora de oración. Dulce hora de oración, dulce hora de oración. Tus alas llevarán mi petición, aquel cuya verdad y fidelidad atrae mi alma que espera por bendición, y puesto que me pide que busque su rostro, crea en su palabra y confíe en su gracia, voy a echar sobre él todos mis cuidados y esperar por ti, dulce hora de oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en meditar en la oración modelo que tú nos enseñaste. Que podamos recordar, Señor, que cada vez que nos acercamos a ti, seamos conscientes de tu grandeza, de tus atributos, de tu santidad y de las promesas que tú has hecho y del plan que tienes de establecer tu reino. Pero que también vengamos, Señor, ante ti con un corazón genuino y sincero, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa y reconociendo nuestra debilidad ante la tentación. Que la oración sea, Señor, no un rito, no una costumbre, sino un deleite que nos permita llegar a realmente conectar y entrar en comunión contigo. Que no solamente seamos instruidos por ti, sino que esperemos el tiempo para que tú nos reveles
tus secretos y nos des a conocer tu pacto. Queremos disfrutar y esperar por el dulce momento de oración y de comunión contigo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.